La noche de Iguala, México indignado. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Iguala vivió una más de las tragedias que devastan la historia de México y se crea una escéptica nube de información. El ataque a normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, arroja un saldo de la masacre de 6 personas muertas, entre ellos 3 normalistas, un joven futbolista del equipo Avispones, el chofer de uno de los autobuses atacados y una mujer que viajaba en un taxi. 25 personas resultaron heridas, entre ellos un alumno que sobrevive en estado vegetativo, 43 normalistas desaparecidos. 28 de septiembre, la Procuraduría de Guerrero arresta a 22 policías de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques. 3 de octubre, la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena enérgicamente los hechos de Iguala, que consideró de extrema gravedad y los sucesos más terribles de los tiempos recientes. 6 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente consternado por los hechos de Iguala y los califica de indignantes, dolorosos e inaceptables. 17 de octubre, el gobierno anuncia el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal que es señalado como responsable de las desapariciones. 22 de octubre, la Fiscalía afirma que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes, mientras 25,000 personas, en su mayoría vestidas de blanco, marchan por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida. 23 de octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia que se separa del cargo para favorecer a un clima político que permita resolver la emergencia desatada por la desaparición de los estudiantes. 4 de noviembre, Abarca y su esposa son detenidos en la capital mexicana, en un operativo sin disparos de la Policía Federal. 5 de noviembre, Abarca es recluido en una prisión federal, en la Central, Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, mientras que un juez federal ordena detención provisional por 40 días a su esposa. 7 de noviembre, la PGR da por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos, tras detener a 3 miembros de Guerreros Unidos que confiesan haberlos asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, una versión que indigna a los padres, y anuncia el envío a un laboratorio de Austria de los restos hallados en ese lugar. 15 de noviembre, dan formal prisión contra José Luis Abarca por delincuencia organizada y homicidio. 7 de diciembre, el laboratorio de Innsbruck, Austria, identifica a Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos. 27 de enero de 2015, el fiscal Jesús Murillo establece la verdad histórica, según la cual los 43 fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. 26 de febrero, Murillo deja la fiscalía tras las críticas por la investigación y en su lugar asume Arely Gómez. 1 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar el caso, llega a México. 11 de mayo, el GIEI denuncia tortura a detenidos por el caso. 29 de junio, el GIEI denuncia trabas para entrevistar a militares del batallón de Iguala. 6 de septiembre de 2015, el GIEI cuestiona la verdad histórica, denuncia graves irregularidades en la investigación y señala el traslado de drogas oculta en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen. 16 de septiembre, el laboratorio de Innsbruck halla indicios de que restos procedentes del río San Juan son del estudiante Josibani Guerrero. Gildardo López, integrante de Guerreros Unidos y considerado autor material de la desaparición, es detenido. 23 de septiembre, padres de los jóvenes inician huelga de hambre de 43 horas. 24 de septiembre, familiares se reúnen con Peña Nieto, quien anuncia la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de desaparecidos.
26 de septiembre. Familiares encabezan marcha en la capital para conmemorar el primer aniversario de la desaparición. 26 de noviembre, padres de los 43 desaparecidos inician un plantón de 5 días frente a la residencia presidencial. 9 de febrero 2016. El equipo argentino de antropología forense no halla evidencia científica ni biológica que pruebe que los 43 fueron incinerados en Cocula. 21 de febrero. El GIEI denuncia fragmentación del expediente del caso y la Fiscalía lo niega. 28 de febrero 2016. Arranca nuevo peritaje en el basurero encargado por la Fiscalía. 24 de abril 2016. El GIEI documenta torturas a detenidos, aporta elementos que colocan a policías federales en varias escenas del crimen y denuncian más fallas en las pesquisas. 26 de junio 2016. Ordenan al ejército entregar imágenes tomadas la noche de la tragedia. 19 de agosto. Padres de los 43 desaparecidos rompen diálogo con el gobierno y exigen destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. 13 de septiembre de 2016. Experimento con cerdos demuestra que los 43 desaparecidos no fueron quemados en el vertedero. 14 de septiembre de 2016. Renuncia Cerón, acusado por los padres de sembrar evidencias para apuntalar versión oficial. 26 de septiembre 2016. Miles exigen justicia en segundo aniversario de la tragedia. Noviembre 2016. Anabel Hernández García, una periodista, escritora y se podría decir que una de las más importantes en México. Con 20 años de experiencia ejerciendo el periodismo y en los últimos 5 años enfocada en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado. Ha sido galardonada con el Premio Periodismo de México en 2001 y el Premio UNICEF en 2005. Anabel Hernández García inicia una investigación sobre la masacre del 26 de septiembre en Iguala. Una investigación financiada y supervisada por la Universidad de Berkeley en California. Como resultado, se encuentra una historia que no ha sido contada, dice la misma Anabel Hernández. Después de 2 años de investigación, arroja un libro llamado La verdadera noche de Iguala. A través de estos documentos también podemos saber hoy que el ejército ha escondido o destruyó fotografías que ellos mismos tomaron del momento en que los estudiantes estaban siendo atacados y desaparecidos. El ejército supo lo que estaba pasando, incluso los momentos en que los estudiantes fueron baleados, asesinados y desaparecidos. En al menos 2 escenas del crimen de esa noche se encontraron casquillos del mismo calibre de las armas que portaba el ejército esa noche. Oficial. Entonces, hay imágenes. Debió haber habido imágenes. Y si ya no existen, es que el ejército las borró. Porque hoy lo que sabemos es que era el ejército mexicano quien estaba a cargo del C4 esa noche. La gente nos dijo que además de los policías municipales de Iguala, en todo momento también hubo personas vestidas de civil disparando a los estudiantes y participando en las acciones. Como conclusión de los documentos que tienes en tu mano, ¿el Ejército Federal Mexicano tiene las manos manchadas de sangre en este caso? Sí, ya sea porque participaban activamente o porque permitieron que pasara. Anoche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos 2 autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de $2 millones. El entonces capo que tenía control de la región
que no es ninguno de los detenidos. ¿Ninguno? Ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa. Se entera de esta situación y, de acuerdo a la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida. Es entonces cuando los militares desatan este operativo y se entiende de esta manera, y eso se corrobora con la información aparte que yo tenía, porque realmente quien tenía control de la ciudad, quien tenía ascendencia, quien tenía el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí, que estamos hablando de la base de la PGR, de operaciones mixtas de la PGR, estamos hablando de la base de la Policía Federal, estamos hablando de la Policía Municipal de Iguala. ¿Quién fue la que disparó a los chicos? ¿Cuál? ¿La policía ministerial? Eso es otra cosa que ahorita voy a revelar, Carmen, y que no se sabe hasta este momento. ¿Quién disparó? De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el ejército. Ya hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto en Camino Santa Teresa, donde fueron atacados el camión de los avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez. Yo hice solicitudes de información a la Sedena, preguntando, bueno, a lo mejor estos cartuchos de la fábrica de cartuchos, tú o yo, cualquier aficionado puede ir a comprarlos, sobre todo si son del calibre G3, que es la arma que esa noche portaba el ejército. Los únicos que portaban esa arma, porque la Policía Federal, la PGR y la Policía Municipal tenían otro tipo de calibre y de armas esa noche. Bueno, los únicos que portaban G3 esa noche era el ejército. Los cartuchos que se encontraron ahí, al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G3. Estos cartuchos en el culote, en la marca del culote, de la bala, venía fábrica de cartuchos. Yo hago la solicitud a la Sedena y me dice, nadie puede adquirir esos cartuchos, solo los usamos el ejército. Es una confesión de parte. Entonces, lo que yo me encuentro, la versión que yo encuentro es que el capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener los autobuses. Supuestamente no había ninguna intención de dañar a los estudiantes. Se sabía que eran estudiantes. El capo sabía que eran estudiantes. Lo único que quería era recuperar sus $2 millones en mercancía. Yo he preguntado con el cártel involucrado y he preguntado, pero 2 millones, ¿qué tanto puede ser? Dicen que es una cuestión de disciplina incluso. Número uno, me dicen, $2 millones son 2 millones de dólares. ¿Dijiste, yo he preguntado al cártel? Sí. ¿Hablaste con el cártel? Tuve contacto directo con informantes de esta organización criminal. Lo que yo quería saber por qué era importante recuperar eso, si tanta droga se decomisa, etcétera, etcétera. No, para mí no tenía lógica nada de esto. Y me dicen que es una cuestión de control de plaza. Si tú permites que alguien te robe la droga una vez, vienen los otros y se pierde el control de la plaza. ¿Y por qué la agresividad y la brutalidad del ataque? La intención, si solo querían recuperar la droga. De acuerdo a esta versión, la única intención era parar los autobuses, acomodar el lugar, eso sí, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos 2 camiones, algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que está tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento. Este trabajo de investigación recopila datos e investigaciones de diferentes fuentes, incluyendo la oficial. Tomando en consideración que las investigaciones no están concluidas, queda una duda inminente de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre. A modo de conclusión personal, me parece que esta desgracia, como algunas cuantas que se me vienen a la mente, como por ejemplo la balacera del 18 de mayo de 1967 en Atoyac, en contra del maestro Lucio Cabañas, profesores de las escuelas Juan Álvarez, miembros de la Asociación Civil Guerrerense, de la Confederación Campesina Independiente, por convocar una manifestación pacífica con el fin de despojar la plaza cívica. Otro momento de la historia que recuerdo es el movimiento estudiantil de 1968, la matanza de Tlatelolco, un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, del Politécnico, otras universidades se agregaron. También participaron profesores, intelectuales, amas de casa, profesores, obreros, profesionistas en la ciudad, y fue reprimida también el 2 de octubre
por el gobierno de México, acabando esto con una masacre. El número de muertos no se sabe con precisión. Fuentes oficiales refieren que no fueron más de 50, mientras que investigadores afirman que fueron más de 300. La mayoría de los mexicanos conocemos el acontecimiento del 2 de octubre. Sin embargo, es otro caso de impunidad por excelencia. Otro movimiento que llama mi atención es el levantamiento indígena de Chiapas, junto con el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que deja ver en claro ancestrales rezagos de un rincón olvidado por México, que es Chiapas. Hoy es un movimiento social que mantiene un poder acotado en determinadas zonas del estado de Chiapas. El zapatismo es ahora más local y concentrado en sus áreas de influencia. Su autonomía es un régimen de excepción, donde prácticamente el autogobierno frente a los gobiernos legales. También este movimiento dejó sus muertos, sus detenidos, sus desaparecidos, sus desplazados. Otro movimiento más reciente que viene a mi mente es el que fue formado en el 2013 por un grupo de autodefensas comunitarios en Michoacán. Víctimas armadas, que deriva todo esto una deformación del tejido social, ya que la autoridad no puede garantizar la seguridad y el derecho, desplegando distintas alternativas de justicia, dejando en su historia número de muertos, número de heridos, desaparecidos, secuestrados. Un mosaico de colores se manifiesta en este movimiento de autodefensas, porque incluye desde civiles, jefes de plaza, sicarios, policías, federales, ministeriales, gobernadores, alcaldes. ¿Qué tal? Buenas noches. A modo de conclusión, después de haber escuchado varias informaciones, varios dictámenes, varias investigaciones, puedo llegar a esto. Creo que este problema involucra la corrupción que existe en México. Me parece que para que una nación pueda cumplir sus objetivos de desarrollo, es necesario que el Estado y el ciudadano tengan un diálogo, hay un acercamiento, para que tenga una relación fluida, en donde el ciudadano reciba del Estado los derechos y las atribuciones que le competen, pero también el ciudadano tiene que hacerse responsable de las obligaciones y de lo que le está esperando el gobierno de él, como son sus contribuciones económicas, como son sus contribuciones filosóficas, como son sus contribuciones culturales, que eso es lo que crea una nación. Me parece que el ciudadano ha perdido su empoderamiento. El ciudadano considera que el gobierno es independiente a él. El ciudadano no confía en su gobierno, no confía en su policía. Y eso es un mal terrible para México. Yo creo que para cualquier nación. La corrupción separa los intereses primordiales que debe haber entre ciudadano y gobierno y genera grandes efectos, una ruptura de tejido social. Esto ha permeado en todas las esferas sociales de nuestra comunidad, desde las grandes esferas de nuestro gobierno hasta ciudadanos como tú y como yo, que somos responsables de la corrupción que se vive en México. Somos observadores, somos participantes y somos incitadores de la corrupción. Esto quiere decir que es un problema nacional. Es un fiel retrato de lo que es nuestro gobierno, de lo que es nuestra sociedad. Incluso me atrevo a decir de lo que somos como familia. Qué es lo que criamos, qué es lo que enseñamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que creemos. Confío en México, confío en la profesionalización de todos los funcionarios, confío en la educación que se está ampliando poco a poco, pero se está ampliando cada vez más en México, y confío en una comunidad, en una sociedad incluyente, despierta, apasionada, y que renazca ese espíritu nacional. Agradezco a mi profesor René Fajardo por la instrucción que me ha dado este cuatrimestre y por la aportación que ha dado para mi conocimiento. Muchas gracias.